¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hoy día tratar el transporte del neonato crítico, ¿no? Aquel que necesita estabilización y transporte. Vamos a tomar un poco la importancia, ustedes ya saben la importancia, es un paciente pequeño, de lo que hagamos con él va a depender su calidad de vida, ¿no? Y a veces su vida también, ¿no? La historia de cómo ha ido cambiando el transporte del paciente crítico, los objetivos de transporte, los sistemas de transporte que existen, las competencias de cada uno de los componentes de transporte y algunas características peculiares del transporte del neonato. Entonces, como ustedes comprenderán, ¿no? Es mucho mejor transferir a la gestante que transferir al neonato. El feto se encuentra dentro de la mamita en unas condiciones óptimas de temperatura, de la cantidad de glucosa que necesita, puede amortiguar los baches y todo lo que puede presentarse en el transporte, ¿no? Y sería lo ideal poder transportar a la gestante en lugar de al recién nacido. Pero en cualquier parte del mundo así funcionan muy bien los sistemas de referencia y el sistema de salud, siempre va a haber un 40% es una cifra despreciable, ¿no? De los pacientes de riesgo que van a nacer en sitios donde no se esperaba que nazca. Entonces, como ustedes ya han llevado su clase de ginecobstetricia, saben cuáles serían las embarazadas que tendrían que ser transportadas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una amenaza de parto pretérmino, en los partos múltiples menores de 34 semanas, todos ellos deben nacer, toda esa lista que ustedes ven ahí que conocen, en sitios donde el nivel de complejidad permita atender a este recién nacido de alto riesgo. Pero si es que yo ya encuentro a la gestante con un trabajo de parto avanzado, con la posibilidad de que se produzca el parto durante el transporte, entonces es mejor atender a la gestante en el centro de salud, en el sitio donde yo estoy laborando, y después transportar a la gestante si es necesario y al neonato, ¿no? Y si es posible. Entonces, estas puntuaciones como las que presento aquí, ¿no? Son algunas que nos permiten determinar qué tan probable es que se produzca el parto y en qué tiempo. Entonces, de acuerdo a la distancia en que estoy, tomo la decisión. Aparte del nacimiento en lugares no adecuados, también lo que también ayuda a que necesariamente tengamos que hacer transferencias de neonatos es que muchas veces hay patologías que no se diagnostican intraútero, ¿no? Y al momento que nace el niño necesita un nivel de complejidad mayor. Entonces, actualmente hay hospitales que solucionan algunos problemas como cardiopatías complejas, se especializan en eso, y como no es tan frecuente las cardiopatías complejas, entonces son pocos hospitales en una ciudad que tienen que, si nacen en otro sitio, ser transportados. Debería existir, ¿no?, una cuna de cuidados intensivos neonatales por cada 1000 recién nacidos vivos. Y eso, lamentablemente, en el país todavía estamos muy lejos de que sea una realidad, ¿no? Entonces eso hace que también se tenga que transferir a los neonatos por distancias largas, que no debería suceder, ¿no? Cada región debería tener la capacidad de resolver los problemas del recién nacido y transferir solo cosas muy especiales, como por ejemplo si necesita ECMO o cirugía cardíaca, a hospitales sí, de repente 2 o 3 en el país, ¿no? Pero después cada región debería poder solucionar el problema de recién nacido. En los sitios donde las cosas funcionan bien y el sistema es fuerte, miren, de 4 a 8.5 por 1000 nacidos vivos requieren transportes de urgencia, ¿no? Es una cifra alta, ¿no? Entonces aquí, como ustedes comprenderán, eso lamentablemente es mucho más por las condiciones de nuestro sistema de salud.
Entonces, vamos a ver cómo hacemos para que este neonato llegue en las mejores condiciones posibles al sitio donde lo van a atender. Entonces, el transporte neonatal sería el traslado de recién nacido a un centro especializado que disponga de la infraestructura, la experiencia y todos los equipos necesarios para su tratamiento. Antes, ¿no? Hace muchos años atrás, la historia era colocar al paciente de riesgo y colocarlo en un medio de transporte que fuera el más rápido posible de la época, ¿no? Ponerle una sirena en la parte de arriba para que los demás autos hagan paso y todos salgan del camino de este vehículo y echarse a correr, ¿no? Para tratar de llegar con el paciente con vida. En el interior de estas unidades había una camilla, podía haber un balón de oxígeno, pero nada más, ¿no? No había la capacidad de hacer más por el paciente. Entonces eso hacía que muchas veces se tenga que correr para tratar de llegar con vida, ¿no? Esa historia ya no debería de ser una realidad, ¿no? Pero en algunos sitios de repente sigue siendo así. Entonces actualmente cuando uno escucha la sirena es porque la ambulancia está yendo a una visita domiciliaria, un accidente en la calle, donde el paciente no está siendo atendido. Pero cuando sale ya de un centro de salud, de un hospital para llevarlo a otro, ya las condiciones deben ser controladas, ¿no? Entonces ya no se debe correr. Si el paciente se pone mal, se debe estacionar la unidad, debe resolverse el problema y debe continuarse con el transporte. Así beneficiamos la atención del paciente y la salud de todo el personal. Evitamos riesgos innecesarios, ¿no? Como accidentes de tránsito por velocidades altas. Entonces el objetivo es mantener los cuidados durante el transporte. ¿Qué cuidados? Si es un paciente crítico, los cuidados intensivos. No necesariamente tiene que ser un intensivista el que esté ahí, ¿no? Los cuidados intensivos se refieren a estar constantemente cuidando al paciente, estar vigilando al paciente, ¿no? Y estar ahí al tanto de qué complicaciones pueden aparecer para resolverlas. Eso ha hecho que las unidades modernas, como las que ustedes ven acá, y tenemos ya algunas en nuestro país, pero más en Lima que en otros sitios, sean unidades de cuidados intensivos rodantes, ¿no? Entonces, de tener solo una camilla y un balón de oxígeno, ya hemos pasado a tener todo el equipo que podemos tener en una UCI para monitorizar y para realizar procedimientos si fueran necesarios. Entonces, lo que uno hace es se desestabiliza el paciente, se detiene en un lugar seguro y se resuelve el problema. Entonces, el objetivo es salvar vidas y evitar complicaciones. Si hacemos esto en una forma coordinada y con un equipo entrenado, se disminuyen, miren, hasta el 50-60% de las muertes y de las complicaciones, ¿no? Desde ya tiempo atrás. Entonces, el objetivo de un transporte es mantener cuidados constantes de este paciente crítico, en este caso neonato, no agregar problemas a los que ya presenta el paciente. Eso significa que en lo que yo haga dentro de la ambulancia debo de evitar infectarlo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el neonato es un paciente de riesgo con una inmunidad baja y con un alto riesgo de infecciones, ¿no? Por decir algo. O tiene una alta posibilidad de sangrar en los prematuros, ¿no? Entonces debo de tomar todas las medidas necesarias para evitar complicar más al paciente que estoy llevando. El transporte debe ser vigilado y controlado, ¿no? Debo estar ahí pendiente de mi paciente. Generalmente son 2 personales de salud los que van en el sistema de transporte, ¿no? En un neonato siempre debe ir un médico, ¿no? Y otro personal que puede ser, de preferencia, una enfermera. El transporte debe ser vigilado, pero sobre todo debe ser seguro, ¿no? No debo estar corriendo o haciendo procedimientos en movimiento. Tratar de detener en lo posible la unidad y realizar los procedimientos necesarios. Yo detecto un problema, busco la solución, lo soluciono y continúo el transporte. Si estoy llevando un paciente crítico y el paciente crítico
se pone más grave y fallece en el camino, tenemos que regresar con el paciente al lugar de la partida. Entonces, en ese paciente grave, lo que voy haciendo es estar constantemente buscando complicaciones que pueda presentar, estar vigilándolo, detecto un problema, inmediatamente busco la solución, lo estabilizo y continúo el transporte. Y esa es una regla tanto para transportes largos como para transporte en el mismo hospital, ¿no? Yo estoy en la sala de atención inmediata y tengo que estabilizar a mi paciente para llevarlo a la unidad de cuidados intensivos o intermedios donde va a quedar, ¿no? Y no debo echarme a correr porque si no me puedo caer con el paciente o puedo causar accidentes. Entonces, los principios son estabilizar al paciente, prever situaciones de riesgo, coordinar, ¿no? Voy a salir y lo ideal, lo esperado, lo que debe suceder, si el sistema funciona adecuadamente, es que ya me estén esperando con mi paciente. Y como les menciono, solucionar los problemas durante el transporte. Ya son dos cosas diferentes, ¿no? Los objetivos, ¿no? Los objetivos son mantener los cuidados intensivos, no agregar problemas a los ya presentes y llegar con mi paciente lo mejor posible, ¿no? Problema, solución y sigo el transporte. Y para lograr eso, tengo que estabilizarlo, tengo que prever situaciones de riesgo, tengo que coordinar y solucionar problemas. Entonces, ¿qué tipos de sistemas de transporte? Estamos hablando de un sistema, ¿no? Un sistema tiene diferentes partes. No solo soy personal de salud con mi paciente y mi chofer, sino es un grupo de personas en diferentes sitios que forman el sistema de transporte. Entonces, en todo el mundo existen sistemas públicos y privados, sistemas coordinados y no coordinados, ¿no? Vamos a ver un poquito las diferentes variedades que existen. Entonces, pueden ser entidades dependientes de los hospitales, entidades completamente independientes de los hospitales, entidades concertadas o coordinadas, que aparentemente para neonatología sería la mejor opción, y entidades dedicadas solo a transporte neonatal. Entonces, una entidad dependiente de los hospitales es, por ejemplo, ¿no? Hasta hace un tiempo, en los hospitales del ministerio, cada hospital tenía sus ambulancias, ¿no? El 12 de mayo tenía sus ambulancias, el hospital Loaiza tenía sus ambulancias, la maternidad tenía sus ambulancias, y eso es un sistema que es muy caro y es poco efectivo, ¿no? Porque el hospital tiene que cubrir los gastos de la ambulancia, del mecánico, de los repuestos, ¿no? Es sacar personal de otras áreas, porque no hay un personal designado constantemente a la ambulancia, solo el chofer, ¿no? Y no se está utilizando todo el tiempo el servicio, ¿no? Entonces es más costoso, duplica esfuerzos, y no es un sistema eficiente. ¿No? Es un sistema antiguo que antes se empleaba en las zonas con mucho dinero, ¿no? En España, una de las zonas más ricas, con más capacidad de poder invertir en salud, era el País Vasco, ¿no? Entonces ellos tenían un sistema independiente del resto de España, ¿no? Y en el MINSA, hasta hace poco, también cada hospital tenía sus ambulancias, ¿no? Es un sistema antiguo, poco efectivo y costoso. Las entidades completamente independientes de los hospitales, ¿no? Son las que tienen personal administrativo, personal asistencial, tanto enfermeras como médicos, ¿no? Los mecánicos, el personal de los conductores, los choferes, todo completamente independiente, ¿no? Así como uno maneja un hospital, maneja el sistema de transporte. Entonces, el inconveniente de este sistema es que el transportar neonatos no es lo más frecuente, ¿no? Dentro de todos los pacientes que yo voy a transportar como personal de ese tipo de sistema independiente, solo un 10% es neonatos. Entonces, no voy a tener mucha habilidad en el caso que mi neonato se ponga mal para poder intubarlo, para poder drenar un neumotórax, ¿no? Entonces, ese es el problema o el inconveniente con este sistema de transporte, ¿no? Que pacientes muy especiales como los neonatos pueden recibir una atención
no por un personal que tenga mucha práctica. Entonces, este tipo de sistemas están en algunas zonas, ¿no?, de Estados Unidos y en el STAE. El STAE es el sistema de transportes asistidos de emergencia del seguro, ¿no? Cuando ustedes trabajen y tengan su seguro, entonces ustedes pueden hacer uso del STAE, llaman al 107, ¿no?, y piden hablar con un médico, le explican la situación, y este ente coordinador, que es el Centro de Referencias y Urgencias del Seguro, los va a mandar la ambulancia más cercana del sistema de transporte asistido de emergencia. De acuerdo a lo que ustedes le digan, la llamada la toma un médico, decide enviar una unidad con un médico, ¿no?, y la más cercana posible. El problema, como les vuelvo a repetir, es que no hay mucho adiestramiento o mucha constancia en el manejo de neonatos. Entonces tienen que estar yendo cada cierto tiempo el personal a los hospitales grandes donde hay neonatología y haciendo una práctica, ¿no?, cosa que realmente no se llega a hacer. Las entidades concertadas es el sistema de repente más efectivo en neonatología, porque es independiente administrativamente, ¿no?, en el centro coordinador, en los equipos, en los personales como enfermería, administrativos, el piloto, pero coordina, ¿no?, concerta con los hospitales de nivel 3 para los especialistas que necesiten, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, entre otros sitios, si tengo un transporte de un neonato, hay un neonatólogo de retén en un hospital grande y él recibe la llamada, lo van a recoger y junto con el neonatólogo van a sacar al paciente del sitio que lo requiera y lo llevan al hospital ya con un tratamiento especializado. ¿No? Esa es la forma en que deberíamos trabajar, ¿no?, que debería ser el transporte de los neonatos aquí en el país. Y hay otras entidades dedicadas solo al transporte, ¿no?, que brindan servicios para los hospitales que no cuentan con ese servicio, ¿no? Eso es más difundido en Estados Unidos. ¿Quiénes van dentro de la unidad de transporte, ¿no? Va a depender del sistema realmente. Puede ser una enfermera dedicada al transporte para los pacientes que el médico que esté en el ente coordinador considera que no necesita un médico. Puede ser un terapista respiratorio también que acompañe a la enfermera. Puede ser un médico, ¿no?, dentro de las especialidades de medicina que buscan en los sistemas de transporte están los emergencistas, los usiólogos, porque tienen más transportes de adultos, ¿no? Entonces buscan más emergencistas y usiólogos, ¿no?, de adultos. Podría haber un pediatra, ¿no?, o los neonatólogos no son llamados porque hay muy pocos pacientes de neonatología, ¿no? Entonces tendría que ser un sistema concertado, coordinado. Los técnicos de enfermería trabajan en las unidades en que el paciente está estabilizado y solo es el transporte para llevarlos a su domicilio, ¿no? Entonces en esos casos se utilizan las ambulancias como un técnico de enfermería. Y los paramédicos es el sistema que se utiliza en algunas ciudades de Estados Unidos, ¿no? Capacitan a un personal para cubrir ciertas emergencias, ¿no? Y lógicamente no tienen mucho entrenamiento en neonatología. Entonces, ¿qué capacitación recibe el personal que trabaja en las unidades de transporte? En cuanto a neonatología, reciben el RCP, ¿no?, el curso de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, el programa de Stable, que es un programa para estabilizar al neonato, ¿no?, y soporte de vida para pacientes pediátricos, ¿no? Pero en neonatología sería el RCP neonatal y el programa de Stable, ¿no? Este es el programa que es como el del RCP neonatal, ¿no?, que es un mini curso de neonatología, ¿no? Como Stable viene de lo que sería el manejo de la glucosa, ¿no? Cómo manejo una hipoglicemia, cómo sé que el niño está hipoglicémico, cuál es la temperatura adecuada del neonato, cuál es el ambiente termoneutral, cómo manejo la vía aérea del neonato, si está con dificultad respiratoria, ¿no? ¿Qué signos debo buscar para saber que el niño tiene problemas hemodinámicos? ¿Cómo tomo algunas muestras? Y lo más importante de esto
es el soporte emocional que se debe dar a la familia, ¿no? Siempre hay que demostrar mucha empatía, mucho interés, que lo tenemos, pero hacérselo conocer, que los familiares se den cuenta que estamos interesados en salvar la vida de su recién nacido y que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, ¿no? Ahí se toman consentimientos informados, se les explica a los familiares que siempre es un riesgo el transporte, que puede haber accidentes y que también, dada la condición del paciente, podría fallecer y que tendríamos que retornar, ¿no? Y que no hay otra posibilidad porque en el sitio que estamos no tiene una posibilidad de vida, ¿no? Que estamos haciendo lo humanamente posible. Entonces, finalmente, si no se logra el salvar al paciente, ese soporte emocional que le hemos dado, ¿no? Es lo que más nos van a agradecer los familiares, de lo que más se van a acordar. Entonces, el programa de entrenamiento está en estabilizar después de la reanimación, ¿no? También les enseñan a reanimar, y los cuidados pretransporte. Y las habilidades de colocación de catéteres umbilicales, ¿no? Todo lo que ustedes han aprendido en su curso de pediatría en su rotación por neonatología. Está la atención del recién nacido, el manejo de la vía aérea, intubación si fuera necesario, los accesos a través de una vía periférica, un cateterismo umbilical, cómo se monitoriza, ¿no? Qué tipo de sensores, dónde los coloco, y cómo se hacen drenajes torácicos y abdominales y el manejo ventilatorio, ¿no? Cómo lo ayudo al paciente si está con una dificultad respiratoria y si hay un compromiso hemodinámico. Y las unidades llegan a ser tan complejas, ¿no? Que pueden tener, miren, desde óxido nítrico dentro de la misma ambulancia, cosa que no tenemos todavía en el país, ¿no? Puede tener ventiladores con diferentes modalidades de ventilación, dispositivos para enfriamiento terapéutico en caso de que el niño nazca asfixiado, ¿no? Actualmente nosotros todavía nuestras ambulancias no tienen una hipotermia activa, ¿no? Si me nace un paciente asfixiado, ya en su clase de teoría les habrán enseñado, no voy a mantener la temperatura termoneutral de 23, 25, sino voy a intentar que el paciente tenga una temperatura menor a 36.5 grados, ¿no? Más o menos 35 sería una buena temperatura, y lo hago en forma pasiva, ¿no? Tratando de no calentar al paciente y mantener no demasiado frío, sino entre 34 y 35 en forma pasiva. No es tan efectivo, pero por lo menos estamos empezando lo que después se va a continuar en los hospitales donde sí hay hipotermia activa, ¿no? Los desfibriladores realmente son poco usados en neonatología porque, como ustedes habrán aprendido en el curso, los pacientes no fibrilan, ¿no? Más hacen asistolia. Entonces, más nos enfrascamos en la parte ventilatoria, ¿no? Por eso en su taller de reanimación, ustedes han visto que más nos enfrascamos en la parte ventilatoria, ¿no? Y hacemos más ventilaciones que en los otros grupos etarios. Y no desfibrilamos, ¿no es cierto? También están agregando, y eso es opcional, ¿no? Pero ya está dentro de la lista, ecógrafos portátiles, ¿no? Porque los ecógrafos portátiles me pueden ayudar a determinar si mi paciente tiene un neumotórax y poder drenarlo en forma oportuna. Entonces, estas son las máquinas de óxido nítrico que existen para el transporte, que se utiliza para los pacientes con hipertensión pulmonar. También se llega a hacer hasta ECMO, ¿no? El ECMO es un recambio de sangre, miren cómo se está haciendo a través de esa máquina para transporte que es la azulita, y se empieza el recambio y se sigue durante el camino hasta llegar al centro donde lo van a continuar, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener los cuidados intensivos durante el transporte, ¿no? Los cuidados constantes. No necesariamente con máquinas complicadas, sino con mucha vigilancia y detectando a tiempo los problemas que puedan existir, ¿no? Muchos de ellos pueden ser resueltos por médicos generales como ustedes, ¿no? Bien entrenados. Aquí tenemos una tabla donde hay algunos consejos para la estabilización hemodinámica, ¿no? La doctora Tío es una doctora que trabaja en el Hospital San Juan de Dios, ¿no? De Barcelona, y tiene mucha literatura sobre transporte neonatal.
Entonces, tenemos que, si el niño está con riesgo o está con un compromiso hemodinámico, tenemos que tener una buena vena, ¿no? Por eso ustedes ya han recibido en el taller los conocimientos teóricos de cómo colocar un catéter en la vena umbilical. Siempre, siempre es un consejo, lleven el doble de la cantidad de destroza que van a necesitar para el transporte, ¿no? De preferencia llévenla ya preparada, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, esto está pasando, no sé, a 20 microgotas por minuto y voy a necesitar un volutrol para llegar al sitio donde yo estoy, mejor llevo 2 volutroles preparados, ¿no? Bien cubiertos con todas las medidas de bioseguridad posibles, porque voy a tener menos posibilidad de cometer errores, ¿no? Que hacerlo en el medio de transporte con movimiento. Entonces se lleva el doble de cantidad de lo que voy a necesitar ya preparado. Preparar de antemano las diluciones, claro que si el niño es hipoglicemia y tengo que cambiarle la concentración, ya voy a tener que detener un rato la ambulancia, si es posible, si no corre riesgo todos los que van en la unidad o voy a causar accidentes, si es posible estacionarse, se estacionan un rato y lo preparan cuando la unidad detenida, ¿no? Si no se puede, tendrán que hacerlo en movimiento. Hay que llevar todo bien rotulado para que no hayan errores, ¿no? Es un ambiente más pequeño donde se pueden cometer más fácilmente errores. Hay que llevar jeringas perfusoras, bombas de infusión que nos permitan una infusión continua, ¿no? Si yo llevo solo un volutrol a un microgotas por minuto, cuando la unidad acelere, las gotas van a empezar a pasar más rápidamente. Cuando la unidad desacelere, pasarán más lentamente. Y finalmente voy a pasar volúmenes diversos y voy a estar produciendo hiper o hipoglicemias. ¿No? Ustedes ya conocen, ya les han enseñado, ya han practicado las cantidades de volumen que deben recibir los neonatos el primero, el segundo, el tercer día, ¿no? El consejo es que siempre si tienen un niño con problemas respiratorios, que sospechen de un problema cardíaco, un problema renal, vayan al volumen inferior, ¿no? Y nunca pasen de los 120 mililitros por kilo a partir del cuarto día, ¿no? Si es que sospechan que hay un problema cardíaco, un problema renal o el niño está con dificultad respiratoria, ¿no? Porque ellos no toleran bien volumen y se van a ir sobrecargando y van a necesitar más oxígeno. Ok, saben ustedes, ya hay diferentes métodos para concentrar la cantidad de destroza que estoy llevando. Puedo ir con una destroza del 10% y de repente tenía un VG adecuado cuando salí, pero después de repente está haciendo hipo o hiperglicemia y tengo que cambiar la concentración. Entonces, este tipo de tablas, ¿no? Donde acá tengo, por ejemplo, cómo generar una destroza al 14% con destrozas al 5 y al 33 me ayudan a hacerlo en forma rápida, ¿no? Deben haber una de esos dentro del material que voy a llevar para mi transporte para poder hacerlo en forma oportuna, ¿no? Y no perder tiempo y darle lo adecuado al paciente, ¿no? Estas mismas tablas me permiten también formar diferentes concentraciones de destroza con destroza al 10 y al 33%. Pero, por ejemplo, quiero formar una destroza al 15%, pongo 78.3 mililitros de destroza al 10 con 21.7 de destroza al 33, ¿no? Y consigo esta concentración. También hay tablas como estas, ¿no? Para un caso de emergencia en que tenga que usar de repente medicamentos que están dentro de ya otras especialidades, ¿no? Pero que en algún momento de emergencia podría utilizar. ¿Cómo doy la ayuda oxigenatoria a mi paciente neonato que necesito transferir? Lo ideal es ser lo menos invasivo posible, ¿no? Porque eso me va a traer menos complicaciones. Ustedes tienen acá un neonato cercano a término que está con un casco cefálico, ¿no? Con un casco cefálico u oxihut, donde está llegando la cantidad de oxígeno suplementario a este habitáculo, ¿no? Esto es lo menos invasivo posible, ¿no? En la fase 1. Así puedo transportar a mis pacientes con taquimia, con síndrome de aspiración de meconio, con neumonías, si es que con esto llegan a saturar adecuadamente, ¿no? De preferencia, póngalos en decúbito ventral
y estén monitorizando la frecuencia respiratoria, ¿no? Y la saturación. Tienen un monitor con su sensor neonatal. Pueden emplear una bigotera, que también es una fase 1, es poco agresiva, pero ya estoy en contacto con la mucosa de la nariz, ¿no? Acá lo ideal es que, aparte de que esté el oxígeno mezclado, como ustedes saben, para no concentrarlo, también esto debe ir humedecido y caliente, ¿no? Para que no me reseque las fosas nasales. Entonces, en las ambulancias existen balones de oxígeno y de aire comprimido, ¿no? Existen balones con conectores rápidos que los sacan de la incubadora y lo conectan apenas llegan a la ambulancia o al medio de transporte a los balones grandes que tiene el medio de transporte. Se termina el transporte y llego al sitio donde voy a dejar a mi paciente, desconecto rápidamente de esos balones grandes y vuelvo a conectar los balones en mi incubadora, ¿no? Y de esa manera puedo transportarlo en forma segura. También existen, en otro caso, los balones de oxígeno y compresoras, ¿no? De aire comprimido con filtros para que sea de uso medicinal. Debo tener mezcladores y debo tener sobre todo mi saturómetro para ver cuánto es lo que necesita mi paciente. Si es un paciente prematuro como este, intento que la saturación no llegue a 95, que esté entre 92 y 94, para evitar la displasia broncopulmonar, evitar la retinopatía del prematuro, ¿no? Que lo puede dejar ciego. Aquí hay una literatura que de repente ya conocen sobre cómo dar oxígeno en los sitios donde los sistemas de salud no son suficientemente fuertes, ¿no? Y acá hay alternativas de cómo utilizar el CPAP si tengo un neonato de 32 semanas o menos con dificultad respiratoria, donde el riesgo de una membrana hialina es alta, ¿no? Entonces, en ese caso no empezaré con un casco ni con una bigotera, sino apenas nace y detecto que está con dificultad, le coloco un CPAP, ¿no? Si no tengo todo el sistema adecuado, puedo de emergencia usar la cánula binasal, se corta y se coloca, ¿no? En un frasquito medido para dar la cantidad de oxígeno y la presión necesarias para que los alvéolos no colapsen, ¿no? Y de esa manera el neonato pueda llegar al sitio donde lo voy a transferir y le puedan colocar la medicina que sea surfactante que le va a salvar vidas. O a veces ya con esta medida inicial del CPAP ya se reclutaron los alvéolos y no necesito ni siquiera usar surfactante, ¿no? Me permite que después de 3 días le pueda quitar la ayuda oxigenatoria, ¿no? Entonces, con estas ayudas de CPAP en los menores de 32 semanas, están evitando ustedes que este paciente fallezca, ¿no? O tenga complicaciones mayores. Si no tengo balones de oxígeno, en el sitio donde trabajo es muy, muy alejado, también los concentradores me pueden servir para hacer un CPAP, ¿no? La referencia está ahí, búsquenlo como oxigenoterapia para niños de la Organización Mundial de la Salud. Si es que ya necesito una ayuda mayor, ¿no? Tengo que llevar los tubos endotraqueales de acuerdo al tamaño de mi paciente, ¿sí? Tengo que saber si es un niño prematuro, qué tubo va a necesitar, ¿no? Si es un 2.5, un 3, y esos tenerlos a la mano y llevar más de uno, ¿no? Por si hay algún accidente, se estuvo y debo colocar otro. Muy bien. Entonces, si yo estoy llevando a un paciente intubado, he tenido que intubarlo porque la dificultad respiratoria es muy severa. Miren en esta imagen cómo veo que es un prematurito que tiene, este es el tubo endotraqueal, no sé si llegan a verlo. El tubo endotraqueal está llegando hasta la altura de la carina, ¿no? Entonces está muy metido y se está telectaseando ya esta parte del pulmón. Entonces este paciente se me va a ir poniendo peor en el camino porque este lado no está ventilando. El tubo endotraqueal no debe estar a este nivel, ¿no? Que es más o menos de 5, sino debe estar en D1, D2, ¿no? Más o menos este nivel es su sitio adecuado. Porque la tráquea, si ustedes recuerdan, empieza aquí, ¿no? Donde empieza la glotis, en el cuello, casi a la mitad del cuello, y termina en la carina. Entonces, todo este espacio es la tráquea y la mitad está aquí, ¿no? Entre D1 y D2. Lo ideal es el borde superior de D2. Entonces, en el neonato, si ustedes llevan un paciente intubado, es muy importante
que el tubito esté a esta altura, porque fácilmente esta tráquea mide 2 centímetros, 2,5. Lo pongo aquí con 1 centímetro que se meta y ya puede estar monointubando a este paciente. Si este neonato dora su cabecita, el tubo se va a introducir 1 centímetro. Si la hiperextiende, se va a salir 1,5 centímetros, se puede extubar. Por eso es importante colocarlo en el sitio adecuado y mantener la cabecita en posición neutra, ¿no? Por eso es que los pacientes intubados lo debe colocar el mismo médico al pasarlo de una camilla a otra para evitar la extubación, ¿no? Debe de evitar coger bien la cabecita y evitar que ésta se flexione o se hiperextienda. ¿Cómo sé yo que la altura del tubo va a estar en el sitio adecuado, ¿no? Existen 3 métodos. La que se conoce, la regla de los 6, por ejemplo, si mi niño pesa 3 kilos más 6, lo pondría a 9 centímetros, ¿no? Significa que el número 9 del tubo endotraqueal estaría a la altura de la boca del niño. Si pesa 2 kilos, estaría en 8. Esta regla, que es práctica, yo calculo más o menos el peso del niño, o lo peso y lo coloco ahí, es útil para los niños mayores de 2,500. ¿No? Para los menores de 2,500 he visto que queda muy metido, no sirve. Entonces, el doctor Kemprey ha hecho unas tablas que vamos a verlas más adelante, que son para este grupo de pacientes. Entonces, los estudios originales del doctor Toshen son del 79 y la regla de los 6, ¿no? Que no es útil para los menores de 1,500. El doctor Kemprey, que es la que les mencionaba, ¿no? El doctor recibía pacientes transferidos de diferentes lugares y notaba que todos los menores de 1,500 venían con el tubo muy metido y con complicaciones. Entonces hizo una tabla especial, ¿no? Para este grupo de niños, miren, desde los 500 gramos, ¿no? Y la utilidad es de menos de 1,500, debo de guiarme en esta tablita. Entonces esta tabla deben llevarlas ustedes al CERUNS, está en su manual de la Academia Americana de Pediatría de Reanimación. Esta es la referencia donde la pueden encontrar también, ¿no? Y me va a indicar, por ejemplo, si mi niño pesa menos de 1 kilo o 1 kilo, debe estar en 6,5 centímetros en el labio superior. El tubo debe estar metido hasta 6,5 centímetros. Si pesa 800 gramos, 6 centímetros. Si pesa de 500 a 600, 5,5, ¿no? Si lo meto más de eso, voy a tener problemas. Mi niño se va a ir poniendo peor, ¿no? Ya miren qué pequeñito este paciente, y acá esta altura se mide a este nivel, ¿no? Del labio superior. Aquí es donde debe estar en 6, si es que pesara 700, 800 gramos, ¿no? Si pesa 1,500, en 7,5, ¿no? A esta altura. Y hay otro método que también ustedes lo deben haber aprendido en su manual de reanimación, que es el de medir la altura nasotrago, ¿no? Entonces, es muy importante verificar cuando el paciente tiene problemas respiratorios, está intubado, o cuando lo voy a intubar, medir la distancia entre el trago y el tabique nasal, ¿no? Tabique nasal y el trago, ¿no? El trago. Entonces, esa es la medida que hago, nasotrago. Es para niños grandes, mayores de 1,500 gramos. Tomo esta medida y le sumo 1 más y coloco el tubo endotraqueal, o me fijo que esté a esa altura aquí en el labio superior, ¿no? Si me sale, por ejemplo, 9,5, debe estar 9,5 aquí, ¿no? 9,5, o sea, 9,5 está dentro de la tráquea, dentro de la boca del niño, ¿no? El 9,5 debe estar justo a la altura del labio superior. Entonces, de esa manera voy a hacer una ventilación adecuada en los niños que requieran ventilación. Menor o igual a 1,500, recuerden, tienen que usar la tabla de Kemprey. Siempre a todo neonato colocar la cabeza en posición neutra, y eso con mayor razón, mientras más pequeñito sea. No extender el cuello porque se va a extubar, no flexionarlo porque se va a monointubar, y en el viaje puede suceder eso. Tengo que estar constantemente vigilando, ¿no? Entonces, la posición neutra es la que ustedes ven acá, ¿no? La posición neutra. Este está hiperextendido y este está flexionado, ¿no? Las imágenes son de su manual de reanimación de la Academia Americana de Pediatría.
¿no? Entonces el paciente debe estar constantemente en esta posición. Y si no está intubado, igual, ¿no? Porque si yo lo tengo en la posición de acá abajo, me va a hacer apneas obstructivas. Entonces debo poner una telita aquí en la altura de los hombros para levantar los hombros y que el cuellito se extienda, ¿no? Sin que se hiperextienda, ¿verdad? En esta posición. Entonces esta es la posición más adecuada. Si se puede, se coloca en decúbito ventral. ¿Qué es esto, no? Estos son los humidificadores, los filtros para que la cantidad, la mezcla de gases que estoy introduciendo al bebito por el tubo endotraqueal estén humedecidos, filtrados, y al pasar y tener una resistencia se calientan algo, ¿no? Entonces, para el transporte en las ambulancias no se emplean esos equipos que ustedes han visto, que son como unas jarritas donde se calienta el agua, porque es como una plancha y puede causar accidentes, ¿no? Se utilizan estos filtros humidificadores para por corto tiempo, ¿no? Cuando se entra a sala de operaciones, lo usan los anestesiólogos y para el transporte, ¿no? Entonces coloco estos filtros y con eso le estoy dando una mezcla de gases humedecida y algo caliente por la resistencia. Tengo que conocer, ¿no? Y eso lo trabajo con los que me proveen el oxígeno, mi balón de oxígeno, cuánto de oxígeno tiene, cuánto me va a durar, ¿no? ¿Es un balón E? ¿Es un balón D? ¿No? El D tiene menos capacidad que el E, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo sé cuántos balones debo llevar, ¿no? Y siempre cuando yo entro al sitio donde estoy trabajando y tengo que atender partos, me voy directamente al sitio donde está la atención inmediata y me fijo si los balones, que son estos grandes que uno tiene en los hospitales, está lleno. Abro esta llave de acá arriba y veo el manómetro. Y me fijo si está en 2000 PSI. ¿Sí? Si está en 2000 PSI. Si está en 2000 PSI, cualquiera de estos balones está lleno, ¿no? La presión que deben tener son 2000 PSI. Con esa presión, la capacidad va a ser diferente de acuerdo al tamaño. ¿No? Entonces, acá yo veo PSI, ¿no? Y debe estar acá en 2000 para que esté lleno, independiente del tamaño. Si está como en este caso, en menos de 1000, yo tengo menos de la mitad de la capacidad del balón, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado para cuando estoy atendiendo partos y cuando estoy saliendo en un transporte. Tengo que salir con los balones bien llenos. Igual que la mezcla de destroza, debo llevar el doble de lo que necesitaría. ¿Y cómo calculo qué es lo que necesitaría, no? Tengo que cambiar los PSI, que debe estar en 2000, lo debo cambiar a bares, ¿no? Si divido 2000 entre 14.5, tendré la capacidad en bares, ¿no? Entonces, los litros de oxígeno van a depender de la presión en bares por la capacidad en litros que yo debo conocer, ¿no? Si tengo un balón de 10 litros, va a ser diferente que si tengo uno de 5. Y eso me da la autonomía de acuerdo a qué velocidad salgan los gases de mi balón, ¿no? Que lo hago con el flujómetro, ¿no? Con el flujómetro. Por ejemplo, en este caso, mi balón no estaba en 2200, estaba en 2175. Y era un balón de 15 litros. Entonces, ¿cuánto me va a durar esto, no? Yo voy a trabajar con 2175 entre 14.5. Y eso se convierte en 150 bares, ¿no? O sea, 2175 PSI, al dividirlo entre 14.5 me sale 150 bares. Mi balón era de 6 litros. Entonces era un balón de 6 litros. Al multiplicar los 150 de presión por la capacidad del balón, este balón de 6 litros a esta presión tiene 900 litros. Como yo voy a emplear un sistema en que estoy empleando 15 litros por minuto, ¿no? Exagerando, porque generalmente no usamos tanto, este balón a esa velocidad, esos 900 litros, trabajándolo a 15 litros por minuto, me va a durar 1 hora. Entonces, yo voy a tener que llevar siempre el doble de lo que yo considero, si en el sitio donde voy a ir está a 1 hora de distancia, tendré que llevar 2 de esos balones, ¿no?
porque acuérdense que está en un medio de transporte, ¿no? Se puede bajar la llanta, se puede malograr el motor, entonces mientras que, o se puede haber un huaico y se detiene la carretera, entonces mientras que van a ayudarlos, va a otro medio de transporte con oxígeno para socorrerlos y sacar al paciente, necesitamos tener un suplemento mayor de oxígeno y de endovenoso que el que requeriríamos para el viaje. Nunca vamos con las justas, vamos con el doble, del endovenoso y de la mezcla de gases. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están escuchándome? ¿Está bien la imagen? ¿Está bien el sonido? Sí, doctora, sí está bien. Ya, ok, gracias. Entonces ahora vamos a entrar a otro punto, ¿no? O sea, yo como médico general, como serumista, trabajando aquí en el Perú, ¿qué puedo hacer por mi paciente neonato, ¿no? Como médico general, como serumista. Entonces, lo primero que tengo que conocer es qué parte del componente del equipo de transporte soy yo y qué funciones tengo, ¿no? Entonces, los componentes de este sistema, es un sistema de transporte, como les decía, es el hospital remitente, el que tiene el paciente y debe transferirlo, el centro coordinador, el equipo transportador y el hospital receptor. Ustedes definitivamente van a ser el hospital remitente, ¿no? Por el nivel de complejidad van a atender muchos neonatos, pero algunos de ellos se van a escapar de su nivel de resolución y van a tener que transferirlos para darles una opción de vida. Entonces, si trabajan en Lima, trabajan en seguro, llamarán al CRUE, que es el Centro de Referencias y Urgencias de Salud. Pero si están fuera de Lima, ¿no? Entonces ustedes mismos van a tener que empezar a llamar a un hospital y a otro, ¿no? De repente en provincias es más sencillo porque no hay tantos hospitales, ¿no? Y lo que se haría si el sistema funcionara bien es que ustedes dan la alerta y va el equipo transportador con los datos que ustedes han dado, estabilizan al paciente junto con ustedes, ¿no? Y lo llevan al hospital receptor. Entonces, cada uno de los componentes de este sistema tiene responsabilidades, ¿no? Yo como serumista, como médico general, en el hospital remitente, debo tener habilidades para reanimar al recién nacido y estabilizarlo, ¿no? No solo consiste en reanimarlo, sino saber hacer un cateterismo umbilical, saber colocar una destroza, saber cuándo está en hipoglicemia, cuándo sospechar que está en hipocalcemia, corregirlo y mantenerlo lo más estable posible con la ayuda ventilatoria y el soporte necesario, ¿no? Entonces, mientras que ustedes tengan funciones de médico general y tengan que atender partos, lo ideal es que cada 2 años entren a un curso de reanimación neonatal, ¿no? Que hay diferentes en Lima, no sé si en el país, y hay algunos online, ¿no? Incluso ustedes pueden aplicar para el curso de la Academia Americana de Pediatría online y certificar, ¿no? Bueno, claro que tendrán que ir a dar el examen presencial, que puede ser con alguien que ya esté certificado en el país o irse hasta Estados Unidos, ¿no? Pero cada 2 años también hay cursos nacionales, ¿no? Por diferentes entidades nacionales que nos ponen al día en las nuevas acuerdos en estos guías de reanimación, ¿no? Cada 2 años salen guías con novedades, ¿no? Con cambios. Entonces, mientras que uno es médico general, debe estarse metiendo a cursos de reanimación en los diferentes grupos etarios para ver qué novedades hay y estar al día, y también tener mis certificados que demuestren pues que yo estoy capacitado para reanimar en el caso de ser necesario, ¿no? Un médico general debe de sí o sí saber reanimar a cualquier persona, ¿no? Independiente de la edad que tenga, desde el neonato hasta anciano. Reanimar y estabilizar, ¿no? Es la función de salvar vidas. Ok. El médico remitente, ¿no? Que sería el médico que trabaja en los hospitales de menor complejidad, proporciona la información sobre el estado del paciente y prepara un resumen de la historia clínica. Envía 5 a 10 mililitros de sangre materna con y sin anticoagulante, ¿no? Siempre y cuando la mamá no esté viajando, ¿no? Si la mamá puede viajar y va a estar con el mismo hospital donde está el bebito, puede evitar eso, ¿no?
enviar la placenta si no existe donde estoy trabajando un servicio de patología. Lo pongo en un cooler, ¿no? Lo pongo en condiciones adecuadas para que esa placenta pueda ser estudiada en el sitio donde van a recibir al paciente. En forma rápida, el patólogo puede ver bacterias, ¿no? Como la listeria, y nos puede avisar que está una listeria ahí en la placenta y nosotros ya enfocarnos en que ese es el tratamiento y ese es el diagnóstico del paciente. Informar a los padres y obtener consentimientos, ¿no? Como les explico, explicarles la gravedad del caso, que están haciendo lo humanamente posible y que van a estar constantemente apoyándolos a ellos y a su hijito, ¿no? Entonces, esa es la parte muy importante que tienen que hacer los médicos que están en el hospital remitente. Los coordinadores, que a veces van a tener que hacer ustedes también, tienen que, si están en un sitio donde hay más de un hospital, de repente en uno no hay espacio, en el otro podría haber, coordinar para tratar de que su niño ya esté esperado y tenga una cama, ¿no? Eso es complicado en nuestro sistema de salud donde faltan camas, entonces uno finalmente si llamó a todo sitio va documentando, ¿no? Llamé aquí, no, me dicen que no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo, tendré que llevarlo ya donde ya mi criterio médico me diga dónde va a ser mejor atendido, ¿no? A pesar de que no tengan cupo, ¿no? Porque si no puedo resolverlo y es debido a muerte, después de hacer el intento que lleguen al lugar correspondiente, tendré que emplear mi criterio médico, ¿no? Ya me decir, miren, no encuentro cupo, igualito tengo que llevarlo porque no tengo otra solución. Entonces ya lo están esperando, ya ustedes dieron los diagnósticos, ¿no? Y lo van a esperar para poder resolver los problemas. Y determinar la unidad más cercana y adecuada para el traslado del paciente, ¿no? Entonces, en los sistemas donde funciona bien los servicios de salud, hay el suficiente número de camas UCI para atender las emergencias, ¿no? Entonces, mi hospital de referencia está ocupado, me llevan al otro hospital donde sí me pueden atender, ¿no? Determinar necesidades del equipo transportador y apoyo en situaciones de emergencia. Entonces, yo estoy en una ambulancia, llamo a mi ente coordinador y le digo, ha habido un huaico y la carretera se ha bloqueado. Entonces me mandarán pues un helicóptero, me mandarán una ambulancia por otro camino, de tal manera que puedan ayudar al personal y al paciente, ¿no? Es el que se encarga de solucionar los problemas y dar la información necesaria que la obtuvo del hospital remitente. El equipo transportador debe estar listo, ¿no? Si ustedes deben si van a salir con el paciente, al estar listos en 10 minutos, ¿no? Tener todo en un maletín que sea para transporte y de esa manera todo bien ordenadito, de tal manera que rápidamente pueden sacar las cosas de ahí, ¿no? Como ese maletín de emergencia, pero es una emergencia para transporte de neonatos. Y cada cierto tiempo uno lo va revisando y va viendo si van a, de repente, como no lo estoy usando muy seguido, a las cosas que tengo van a expirar, entonces las cambio con mi farmacia que me abastece, ¿no? 2, 3 meses antes yo me pongo de acuerdo para que me renueven el equipo y ese material no se pierda, ¿no? Se utiliza en otro sitio. El equipo transportador revisa el funcionamiento de todo lo que voy a llevar, ¿no? Antes de usarlo, tengo que ver que el incubador esté bien cargada, constantemente estoy revisando eso, para que siempre esté operativa, ¿no? Que los balones estén llenos, qué fármacos necesito, los preparo, averiguo el peso, ¿no? Ya mientras que el ente coordinador me dice, va a recoger a un neonato, que es un prematuro de 31 semanas, ya yo sé que necesito un tubo 2.5, un 3, y saco esos para tenerlos listos, ¿no? Entre otras cosas. Precalculo los medicamentos, el tamaño del tubo, discuto el plan de traslado, le digo a mi enfermera, bueno, probablemente esté con neumotórax, tú te vas a encargar de tal cosa, yo voy a vigilar la otra, ¿no? Y se debe llegar al hospital dentro de las 2 horas, ¿no? Determinar los riesgos de transporte, y si es el niño muy grave y no va a poder llegar, que yo soy consciente que ya está agonizando, entonces no lo voy a sacar en vano, ¿no es cierto? Le explico a los familiares. Muy bien. El equipo transportador debe estabilizar al paciente antes de transporte junto con el personal del hospital remitente. Diagnostica todo aquello que se pueda solucionar, ¿no? Si hay un neumotórax, tengo que drenarlo antes de salir.
Lo ideal es conseguir una temperatura mínima de 36 grados siempre y cuando no esté el niño asfixiado, ¿no? Si no, voy a hacer una hipotermia pasiva. Tomo las pruebas rápidas de hemoglucotren y salgo con un valor normal. Tomo otro durante la mitad del camino y otra al llegar, ¿no? De la glucosa, por lo menos, salvo que el niño me haga clínica y tenga que tomar alguno más en el camino y hacer variaciones. Aseguro la vía de infusión antes de salir y lo ideal es tener una jeringa perfusora o una bomba de infusión. Las personas que van a transportar al neonato, ¿no? En los sitios donde funciona bien y es coordinado, como les decía, son neonatólogos, ¿no? Entonces ellos ya colocan el surfactante, colocan las prostaglandinas si sospechan una cardiopatía compleja y ya empiezan el manejo especializado de que llegan dentro de las 2 horas al sitio donde está el neonato, ¿no? A eso tenemos que llegar aquí en el país. Lo mantienen durante el transporte y hasta llegar al hospital receptor. Tengo que anotar todo aquello que le he puesto en el camino, ¿no? Yo soy serumista, soy médico general, trabajo en el Perú y no tengo alguien que ha ido por mi paciente, yo misma la estoy llevando. Tengo que anotar todo lo que he ido pasando en el camino, tengo que anotar el hemoglucotren con el que lo saqué, la temperatura con el que lo saqué, el hemoglucotren a mitad del viaje, tengo que anotar todas las complicaciones que hayan habido, ¿no? Y porque eso puede finalmente traer otras complicaciones y si yo lo conozco, puedo ya tomar medidas preventivas, ¿no? Y sobre todo, el transporte debe ser seguro, ¿no? Entonces, ustedes como médicos que saben los riesgos de ese paciente, tienen que hablar con su chofer, ¿no? Decirle que evite aceleraciones, que no se eche a correr, que ustedes van a solucionar los problemas que se presenten, que trate de mantener una velocidad constante, que evite los baches de ser posible, ¿no? Pues si ustedes están con un prematuro muy prematuro, esos cambios en las velocidades pueden producir hemorragia en la cabecita, ¿no? En la zona de la matriz germinal. Los pacientes que tienen TEC, ¿no? Traumatismo encefalocraniano o hemorragias cerebrales, también aumentan las hemorragias si es que ustedes aceleran o desaceleran. Entonces debe ser una velocidad constante, ¿no? Una velocidad que no esté corriendo y que no frene bruscamente, que mantenga una velocidad constante. Si alguna vez han viajado en una ambulancia y se han echado, es bien desagradable, ¿no? Cuando acelera, uno siente que el cerebro se va para arriba y cuando desacelera, el cerebro se va para abajo, ¿no? No es nadita agradable. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Y eso se evita evitando movimientos de repente, aceleraciones y desaceleraciones. Muy bien. Entonces, el equipo de transporte debe trasladar al paciente allá. Si es que yo tengo a mi paciente intubado, siempre yo como médico lo voy a trasladar para evitar que se me estube. Si no está intubado, ya lo puede hacer el personal que me está ayudando. El hospital receptor también tiene sus obligaciones, ¿no? Debe de realizar la contrarreferencia, conversar con los familiares, explicarles que apenas esté estable su paciente va a regresar al sitio donde salió, ¿no? Para completar el tratamiento, porque eso me va a permitir tener más unidades, más camas de unidades de cuidados intensivos para más pacientes, ¿no? Y debe de hacerse reuniones con todos los componentes del traslado, viendo cómo ha sido ese traslado, qué problemas hubieron y cómo se puede mejorar. Eso me permite tener más camas, como le digo, ¿no? Facilitar que toda la familia esté reunida, ¿no? Evitando separaciones que son a veces complejas y favoreciendo la relación entre los hospitales receptor y remitente y mejorando el sistema, ¿no? Y también disminuye costos. Entonces, esas son las auditorías internas que lo hacemos todos los componentes del traslado, ¿no? Hay, por ejemplo, en otros sitios ya organizaciones que juntan a cada uno de los componentes para mejorar sus guías y mejorar su traslado, ¿no? Ahora, ¿qué voy a usar, no? ¿Qué voy a usar para transportar a este neonato que está delicado? Lo que más usamos es la ambulancia, ¿no? Pero la ambulancia tiene sus límites, ¿no? Si yo estoy trabajando en la selva, probablemente sea una lancha, ¿no? Y esa lancha tengo que hacerla que funcione como una ambulancia, equipándola, ¿no? Con lo necesario.
y evitando igual que corra esa lancha, ¿no? Debe haber una velocidad sostenida. O sea, el tipo de transporte también se elige de acuerdo a la gravedad, ¿no? De repente yo voy a cortar tiempo si mi paciente no va a aguantar un traslado terrestre, sino uno aéreo, ¿no? O de repente tiene una fuga de aire y es mejor hacerlo por vía terrestre aunque demore un poco más. Entonces va a depender también de la patología y de la gravedad. De qué tan seguro sea, ¿no? Si es que es una zona muy inhóspita, de repente un helicóptero va a ser lo más adecuado, ¿no? Y de acuerdo a la accesibilidad, ¿no? Y las condiciones climatológicas, el tránsito y los costos, ¿no? Entonces, el tipo de transporte de ambulancia es hasta los 270 kilómetros. Más de eso debería usar un helicóptero y más de 720 kilómetros un avión de alas fijas. Cada región del país debería tener la capacidad para resolver sus problemas y que los traslados no sean largos, ¿no? El vehículo para el transporte neonatal debería ser alto, porque acá va a ir una incubadora y eso me va a quitar sitio, ¿no? Debe estar cerrado, debe tener doble acceso, porque la incubadora me va a dificultar el pasaje, ¿no? Entonces debería tener una puerta lateral. Debe tener un laminado plástico interior para poder hacer una buena limpieza en personal de la ambulancia y evitar las infecciones de los neonatos, ¿no? El piso también debe ser fácil de limpiar, pero no debe ser resbaladizo, ¿no? Y siempre debe haber una comunicación entre el piloto y el personal que está atrás, que puede ser con una radio o con una ventana, ¿no? Pero debo de comunicarme con mi chofer para decirle, oye, por favor detente si te es posible para estabilizar a mi paciente. La calefacción debe ser diferente en la del piloto con la del habitáculo donde está el paciente. En el habitáculo debo mantener la temperatura termoneutral para evitar la hipotermia, ¿no? Salvo que esté haciendo una hipotermia pasiva. Si estoy haciendo una hipotermia pasiva, también debo vigilar que no baje más de 34, ¿no? Grados en el paciente. Si yo al piloto le pongo esta temperatura, probablemente se duerma, ¿no? Entonces el piloto no va a llegar al sitio donde debemos llegar ni nosotros tampoco, ¿no? Entonces la temperatura debe ser diferente entre donde está el piloto y donde está el paciente. A ver, voy a ver si están despiertos. A ver, ¿quién por favor quiere participar? Y me dice qué es lo que está viendo que no está bien en esta zona que estoy señalando, en este círculo rojo. ¿Qué es lo que no está adecuado aquí? A ver, te escucho. Buenas tardes, doctora, que los medicamentos no están rotulados. Ok, muy bien, los medicamentos no están rotulados, va a ser difícil que yo rápidamente encuentre lo que necesito, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más ven ustedes que puede ser peligroso? A ver, te escucho. ¿Que se pueden caer los medicamentos, doctora? Eso, se pueden caer, ¿no? Tengo que tenerlos rotulados, como han dicho, y tengo que tener aquí un acrílico, no un vidrio, un acrílico que me permita ver dónde está cada cosa, pero que no, una vuelta de la ambulancia y esto va a caer sobre el paciente y sobre el personal, ¿no? Y puede hacer daño, puede tequearlo, ¿no? Entonces, esto debe estar cerrado con un acrílico, por si hay un accidente, no se vaya también a cortar el personal. Un acrílico transparente, ¿no? ¿Cuál sería el peligro de esta zona de aquí donde se coloca el endovenoso, ¿no? ¿Qué peligro hay acá en este circulito? Es un gancho para colocar el endovenoso, ¿no? Pero en una ambulancia es peligroso. ¿Por qué? A ver, ¿quién participa? ¿Por qué puede ser peligroso esto?
¿No? ¿No se les ocurre? Están viendo los ganchitos, ¿verdad? ¿Qué puede suceder en estos ganchitos? Bueno, esos ganchitos pueden hacer que se enrede el pelo de las personas que están atendiendo al paciente, ¿no? De por sí, el personal debería andar con el pelo cogido, ¿no? Pero a veces se tiene pelo largo y se puede enredar acá, ¿no? Entonces, al enredarse el pelo no va a poder ayudar a estabilizar al paciente y más bien vamos a tener que invertir tiempo en desenredar el pelo, ¿no? También se puede caer y dañar a la persona porque es una punta, ¿no es cierto? En este círculo de acá, lo que estamos viendo es que la posición que para otros pacientes sería adecuada, que es ponerse en el lado de la cabecera del paciente. Generalmente la cabecera está aquí, ¿no? En la cabeza del paciente. Uno avanza para allá. Aquí se pone el médico para poder intubar, ¿no? al paciente y tener el control de todo lo que está sucediendo con él. En el caso de la incubadora, este no es un sitio adecuado, ¿no? Sería más adecuado ponerse acá al costado para estar monitorizando al paciente. En el caso que necesite intubarse, si es posible, pedirle al chofer que se detenga y se abre esta compuerta y se puede intubar al paciente, ¿no? Entonces, en una incubadora yo tengo que cambiar la posición por una posición que me permita evaluar constantemente a mi paciente, ¿no? Acá se pone la enfermera, se pone el médico. Miren, siempre va a haber una conexión entre el chofer y el personal que está atrás. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo una ambulancia que sí tiene el acrílico, ¿no? Que me va a permitir ver lo que está acá adentro, pero va a impedir que se caiga. Hay asientos aquí al costado que me van a permitir que yo pueda tener mejor visualización que si estoy acá sentada, ¿no? Mire, todo está bien colocado. Aquí es donde se coloca el desfibrilador, ¿no? Que acá lo han puesto, pero debe estar acá. Este de acá es el ventilador, mire, está bien fijo acá, ¿no? El ventilador para conectarlo, y las conexiones con el oxígeno y el aire comprimido son internas, ¿no? Entonces es un sistema más seguro. Y miren cómo está, donde voy a colocar el endovenoso, es en estos, ¿no? En este tipo de pasamanos, ¿no? Que acá hay otro. Entonces me permite ahí amarrar o colocar mi endovenoso y no engancharme, ¿no? Acá, por ejemplo, el personal tiene pelo largo y se puede enganchar. Entonces, esos son los puntos que hay que tener cuidado. Acá, en esta ambulancia, la comunicación se hace también a través de la radio, ¿no? Hay una radio, además de que también hay una conexión con el chofer. Siempre debería haber conectores rápidos de aire y oxígeno, blenders, ¿no? Y siempre llevar el doble previaje, acuérdense, ¿no? Los equipos para el transporte deben tener conexiones para corriente. Esta corriente debe de existir, estos enchufes en la ambulancia o en el medio de transporte, se llama helicóptero o avión, y también a lo que sería un voltaje menor, ¿no? Una batería. Es importante saber que si hago uso de transporte aéreo, la vibración y el ruido y los cambios de presión atmosférica pueden dañar a mi pacientito, ¿no? Debo ser consciente de eso, tratar de evitar en lo posible el ruido, ¿no? Taparle los oídos, y los cambios de presión pueden hacer que aumenten los neumotórax, ¿no? Que aumenten los neumomediastinos, se puede descompensar y yo debo estar ya preparado para estabilizarlo. Y también aumenta la resistencia vascular. Sobre los 2.200 metros de altura, 8.000 pies, los gases se expanden, ¿no? Se expanden y eso puede complicar los neumotórax, los neumomediastinos, como les digo. Los neonatos no utilizan tubo con CAF, ¿no? Pero si estoy llevando a otro grupo etario, voy a tener que desinflar el CAF probablemente, ¿no? Ya, y por encima de los 2.800 metros de altura se requiere oxígeno suplementario, ¿no? Si estoy en un helicóptero, probablemente voy a necesitar, ¿no? Y también debo usar equipos que resistan la altura y la presión, ¿no? Que sean diseñados para eso. Cada 280 metros de altura disminuye 1 grado centígrado la temperatura, ¿no? Entonces, si me voy en un helicóptero, tengo que ir bien abrigado, ¿no? Para que no me entre hipotermia a mí, ¿no es cierto? Y también a mi paciente.
Bueno, ¿qué tenemos en el país, no? Con respecto al sistema de transporte del paciente crítico, se empezó a nivel del Ministerio de Salud en el 2006 con la creación de un ente que permitía concentrar a todos los componentes del sistema de emergencia, ¿no? Salud, sanidad de Fuerzas Armadas, sanidad de policía, entidades prestadoras de salud y compañías de seguros privados de salud, ¿no? Hemos visto que lamentablemente ha funcionado muy mal en la pandemia, ¿no? Que no existía tal unidad. Entonces supongo que eso es algo que ya están trabajando y que esperemos que en poco tiempo sí, pues hay un solo sistema que nos permita optimizar lo poco que tenemos y cada vez tener más, ¿no? Y trabajar mejor. Se debería coordinar, ¿no? Todos los recursos que se tienen en el Ministerio de Interior, de Defensa, de Salud, de Bomberos, regionales y municipales, ¿no? O sea, no deberían ser entes aparte, ¿no? Todo debería de funcionar con un solo sistema coordinador. El SAMU, ¿no? Que ustedes lo conocen, fue creado en el 2011. Fue creado para urgencias y emergencias prehospitalarias. No sé hasta qué punto le brinden atención o apoyo a los hospitales, ¿no? No lo desconozco realmente. No sé si a nivel regional tienen alguna presencia. Sé que sí existen algunas regiones, pero no sé si es solo para emergencias o si es que sí brindan ayuda en los transportes interhospitalarios. Lo que sí cada vez ha tenido más, acá en Lima empezó a funcionar solo para lo que era accidentes de tránsito o ayuda de cualquier tipo de salud extrahospitalaria, ¿no? De personas que estuvieran necesitando ser llevadas a hospitales en distritos como se inició en estos distritos, ¿no? Y ya actualmente ahí está el SAMU presente, aparte de Lima metropolitana, en 14 regiones del país, ¿no? ¿Hasta qué punto logra resolver los problemas? Creo que de repente con lo del COVID puede haber mejorado algo, ¿no? Ojalá. También hay un convenio con las Fuerzas Armadas para transportar pacientes graves, ¿no? Cuando ustedes se vayan al SUSERUNS tienen que averiguar cómo se activan estos sistemas, ¿no? ¿Qué hago si tengo un paciente grave? ¿Cómo hago para activarlo? ¿Cómo hago para que recojan a mi paciente? ¿No? Y en el seguro tenemos el sistema de transporte asistido de emergencias que solo funciona para Lima metropolitana, ¿no? Fuera de Lima, Cañete y todo lo que esté más lejos tienen que tener sus ambulancias cada centro de salud, ¿no? Como los sistemas ineficientes que teníamos antes. En Lima, este sistema funciona con diferentes unidades, ¿no? La Omega, que es la que tiene mejor equipo, tiene médicos e enfermeras, es una unidad de cuidados intensivos rodante. La Alfa, solo enfermeras para pacientes delicados, pero que no necesitan un médico. Y la Beta son pacientes que estén llevando a los pacientes estables ya a su domicilio, ¿no? Con su familiar, de alta, ¿no? O que van a recoger a pacientes que no pueden movilizarse para llevarlos a determinados exámenes de su casa, ¿no? O de los hospitales. El centro coordinador está en la base de STAE, aunque actualmente pertenece al Centro de Referencias y Urgencias del Seguro, que es el CRUE, ¿no? Que se llama el 107, pero tengo entendido que es una sola unidad actualmente, ¿no? Y ellos son los que designan qué unidad va a ir de acuerdo al sitio donde se encuentre, ¿no? Entonces tienen las ambulancias distribuidas, por ejemplo, en diferentes hospitales, y se tiene también en algunos puntos del país, ¿no? Como en Malecón de Armendáriz, en sitios así que se considere que pueden acceder rápidamente a determinadas zonas. Los problemas con STAE es que hay muchas unidades que pueden estar malogradas, hay pocas unidades, aunque actualmente sí se han adquirido más ambulancias. Las emergencias de los hospitales siempre están sobresaturadas, entonces llega una ambulancia con su camilla y demora, ¿no?, en desocupar la camilla porque no consiguen camilla para pasar al paciente, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén de internos, traten de conseguir rápidamente una camilla para desocupar esa ambulancia. Las ambulancias del seguro hacen servicio y también prehospitalario, ¿no? O sea, llegan a un domicilio
y si ven que no es necesario transportar al paciente, lo estabilizan, le ponen su endovenoso, ¿no? Le dan el tratamiento en casa y ya evitan que ese paciente esté yendo al seguro, ¿no? Lo contactan con Padomi, ¿no? Entonces, traten de desocupar rápidamente esas ambulancias para que no esté una ambulancia ahí perdiendo el tiempo, necesitando las ambulancias otros pacientes, ¿no? Entre ellos los neonatos. Y entonces son los dos sistemas que tenemos más organizados, ¿no? en el país, con todas las deficiencias que puedan tener todavía, ¿no? El SCAI en salud y el SAMU en el MINSA, ¿no? En el Hospital Rebagliati recibimos pacientes de todas partes del país y lo que más recibimos, miren, casi un 31% son referidos. Lo que más recibimos son cirugías, ¿no? Pacientes obstruidos con diferentes cirugías que tengan que realizarse por obstrucciones intestinales, las más frecuentes. Pacientes con dificultad respiratoria, ¿no? En primer lugar. También tenemos pacientes asfixiados, cada vez menos felizmente, prematuros, ¿no? Dentro de las cosas que más recibimos que ustedes van a tener que transferir, ¿no? Entonces, lo ideal es que cada región maneje sus recursos, tenga sus unidades de cuidados intensivos y no tenga que venir todo a Lima, ¿no? Porque es mucho tiempo de traslado y generalmente no se puede recibir a todos los pacientes, ¿no? Por falta de cupo. Y lo ideal sería que todas estas unidades, ¿no? Pertenezcan a un solo sistema, ¿no? Que todas coordinen para poder brindar un servicio más a tiempo adecuado, ¿no? Sobre todo las de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen varias ambulancias, pero son solo para ellos, ¿no? Están mucho tiempo ahí, a veces sin funcionar, ¿no? Entonces, todo esto debería ser parte de un solo sistema. Es a lo que tenemos que ir llegando. Muy bien, chicos. A ver, preguntas.